Hola, bienvenido. Este video será un pequeño repaso para poder utilizar antes de tu examen o pues en todo caso una clase o solamente un pequeño repaso que quieras tomar, y esto será pues en menos de 20 minutos, incluso 15. Y en esta ocasión vamos a ver el funcionamiento, los efectos y el origen del cortisol, una de las hormonas esenciales de la glándula suprarrenal. Y sin más, comenzamos. La bibliografía con la que trabajaremos en esta ocasión es el Tratado de Fisiología Médica de Galton y Hall, y el tema está desde la página 955 hasta la 969. El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales. Estas se encuentran en los polos superiores de los riñones. Tienen un peso aproximado de 4 gramos cada una y se componen de dos partes diferentes, la corteza y la médula. La médula es la parte más interna y ocupa 20% de la glándula. Esta se va a encargar de la secreción de hormonas como la adrenalina y noradrenalina, es decir, que son hormonas del sistema nervioso simpático. Por otro lado, vamos a tener a la corteza, ya que nos va a interesar más en este video por la cuestión de las hormonas que va a sintetizar. Esta corteza se va a dividir en tres capas. La primera es la zona glomerular, que es la más externa y es la que se encarga de la secreción de aldosterona. La segunda es la zona fascicular y es la responsable de sintetizar el cortisol, que es con la que vamos a estar trabajando en el video. Y por último, y la más interna, que es la zona reticular, que produce andrógenos. Primero que nada, debemos de saber que todas las hormonas corticosuprarrenales se sintetizan a partir de colesterol. Si bien algunas células pueden sintetizar de nuevo pequeñas cantidades de colesterol, casi 80% de este colesterol que se usa proviene de hipoproteínas de baja densidad, es decir, las llamadas LDL. Y estas pues van a venir de plasma circulante. Este colesterol que viaja por el plasma es captado por medio de depresiones revestidas que penetran por endocitosis y pues van a penetrar a las células, en las células por parte de su membrana. Y las células pues de las que nos estamos hablando en este momento son aquellas que se llaman células de la membrana corticosuprarrenal. Estas serán las que están captando todo este colesterol plasmático. Una vez que estas depresiones penetran en el citoplasma, se van a formar unas vesículas que se funcionan con lisosomas para liberar el colesterol, y así vamos a poder comenzar con la síntesis de cortisol. El paso de colesterol está controlado por mecanismos de retroalimentación como la ACTH, que incrementa el número de receptores de LDL. Entonces, ya que tenemos el colesterol dentro de la célula, este pasará por las mitocondrias y será escindido por la enzima colesterol desmodasa para formar pregnenolona. Este paso es muy importante porque nos ayuda a limitar la síntesis de los esteroides suprarrenales. Es necesario mencionar que hay dos formas de sintetizar el cortisol, una a partir de la pregnenolona y otra de la progesterona, que al final la progesterona igual vendrá de la pregnenolona. Si es a partir de pregnenolona, y enzima 17-alfa hidroxidasa convertirá la pregnenolona en 17-hidroxipregnenolona, luego en 17-hidroxiprogesterona, después en 11-desoxicortisol y por último en cortisol. Ahora bien, si quisiéramos comenzar con la progesterona, la misma enzima 17-alfa hidroxidasa la convertirá en 17-hidroxiprogesterona y la convergirá con la ruta a partir de pregnenolona. Es decir, a partir de la 17-hidroxiprogesterona converge con la forma de hacerlo como si hubiéramos hecho con pregnenolona. En ese caso, esa sería como que la pequeña variación que existe entre estas dos formas de sintetizar el cortisol. La ACTH, o también llamada corticotropina, es la hormona proveniente de la adenohipófisis que estimula a las glándulas suprarrenales para la síntesis de cortisol mediante un aumento de AMP cíclico y la activación de la proteína sinasa A, de la cual pues va a depender la conversión de colesterol a pregnenolona. La ACTH, por otra parte, también causa la hipertrofia y la proliferación de células de la corteza.
Y pues la ACTH va a ser controlada por otra hormona que se va a llamar corticoiberina o CFR. Esta proviene del núcleo paraventricular del hipotálamo, pasando por el sistema portohipoficiario para llegar a la adenohipófisis, induciendo la secreción de corticotropina. El cortisol sigue un sistema de retroalimentación negativa, es decir, cuando la concentración del cortisol en sangre se eleva, el hipotálamo disminuye la síntesis de la corticoiberina y la adenohipófisis va a disminuir la liberación de corticotropina, lo que evita un exceso de producción de cortisol y mantiene los niveles estables, es decir, cuando uno sube el otro baja y viceversa. La secreción de todas estas hormonas sigue el ciclo circadiano, por lo que sus niveles aumentan en las primeras horas de la mañana y se reducen en las últimas horas de la tarde. Por ejemplo, 1 hora antes de levantarse por la mañana, la concentración de cortisol es de 20 microgramos por sobre decilitro, mientras que a medianoche es de tan solo 5 microgramos por decilitro. Una característica distintiva de cortisol es su semivida relativamente larga, de unos 60 a 90 minutos en el plasma circulante, es decir, en la sangre. Esto es largo comparado, por ejemplo, con otra hormona como es la aldosterona, que igual viene de la glándula suprarrenal. Si lo comparamos, pues es un tiempo muchísimo más prolongado. ¿Y a qué se debe esta duración? Pues es que el 90 y 95 de cortisol plasmático se va a fijar en proteínas del plasma. Estas se llaman globulinas y son llamadas, se conocen usualmente como globulinas fijadoras de cortisol o transcortinas. Esto también garantiza que sea más tardada su eliminación, pues al estar pegada a estas proteínas, pues va a circular, no es como que circule libremente directamente en el plasma, sino que están pegadas y una vez que ha pasado su tiempo de vida o su utilidad, estas proteínas, una vez que lleguen al sistema excretor, pues van a salir. Ahora, una vez que el cortisol llega al hígado, que es su sitio final, es degradado y es conjugado a ácido glucurónico, que pues una vez quedando como ácido glucurónico va a ser una sustancia inactiva, ya no va a causar efectos. Un 25% de estos conjugados se va a eliminar por la bilis y luego por las heces. El resto se va a eliminar por medio de orina, es decir, pasarán por los riñones. La concentración sanguínea de cortisol es de 12 micromililitros por cada 100 mililitros y su tasa de secreción es de 15 a 20 miligramos al día. Los glucocorticoides ejercen funciones esenciales para prolongar la vida de los animales ante un estrés físico y o mental. Si nosotros no pudiéramos como que producir estos glucocorticoides, lo más seguro es que moriríamos ante algún evento que represente cualquier de estos dos tipos de estrés y pues esto pues va a prolongar la vida en ese momento. Sin embargo, un exceso de glucocorticoides sí tendrán pues un efecto de reducir la calidad de vida a largo plazo, pero esto solamente es cuando pues se produce muy constantemente. Uno de los efectos más conocidos del cortisol es la estimulación de la glucogenia en el hígado de hasta 6 a 10 veces más de lo normal, al mismo tiempo que antagoniza los efectos de la insulina. El cortisol aumenta las enzimas que convierten aminoácidos en glucosa, haciendo que estos aminoácidos se movilicen desde el músculo esquelético para generar más glucosa en el hígado, y al inhibir la insulina, pues va a aumentar esta producción de glucosa. De igual forma, esta resistencia a la insulina va a causar que el uso de glucosa disminuya notablemente mediante la reducción de los transportadores GLUT4 en el músculo esquelético, es decir, los niveles de azúcar o de glucosa van a aumentar en la sangre y esto se va a deber a los 3 factores ya mencionados. El primero, volvemos a repetir, pues va a ser el aumento o estimulación de la glucogenia. El segundo va a ser esa resistencia a la insulina y el tercero va a ser que esa glucosa ya no va a ser el primer sustento de energía de las células, que más adelante se va a explicar. Como ya habíamos mencionado, en la glucogenia pues se va a generar más glucosa a partir de aminoácidos
Y toda esta movilización de aminoácidos al hígado causa la reducción de los depósitos de proteínas en muchas otras células del cuerpo, pero aumentará la producción de proteínas del hígado y este también aumentará la cantidad de proteínas en el plasma sanguíneo. Es decir, disminuyen las proteínas supongamos en el músculo esquelético, pero va a aumentar la cantidad de proteínas dentro del hígado, va a sintetizar más proteínas y esas mismas proteínas se van a enviar al plasma sanguíneo. Ahora bien, aquellos tejidos de donde se tomaron proteínas, como ese músculo esquelético, que es el principal de donde se va a tomar, va a presentar un debilitamiento. Y este se nota mucho en personas que pasan con mucho estrés emocional o durante un estrés muy fuerte, van a sentir que no van a poder mover correctamente sus extremidades. O por ejemplo, que si se intentan parar de nuevo, tendrán dificultad para hacerlo. De forma similar a la movilización de los aminoácidos del músculo esquelético al hígado, va a existir una movilización de ácidos grasos del tejido adiposo. Es decir, van a salir de este tejido y se van a ir al torrente sanguíneo. Esto va a aumentar la concentración de los ácidos grasos libres en el plasma sanguíneo y su utilización con fines energéticos. Esto además potencia la oxidación de ácidos grasos, sustituyendo a la glucosa como fuente de energía en periodos largos de ayuno o de estrés. Sin embargo, este mecanismo pues tarda más tiempo en manifestarse, pero ya de cualquier modo, pues este uso de ácidos grasos va a ser para conseguir energía, que va a ser esencial para la conservación a largo plazo de la glucosa y glucógeno. Sin embargo, un exceso de cortisol desarrolla un tipo de obesidad en donde la grasa sobrante se deposita en el cuello y el tórax, y esto se cree que se lleva a cabo debido a una estimulación exagerada del consumo de alimentos y que ciertos tejidos pues van a generar más grasa con mayor velocidad con lo que se movilizan. El cortisol no solamente va a afectar el metabolismo de los ácidos grasos o de los carbohidratos como ya les habíamos presentado, sino que también va a afectar en la respuesta inmunitaria, como es el caso de inflamación. Cuando un tejido presenta daños a causa de un traumatismo o infección bacteriana, suele inflamarse, y esto va a hacer que el proceso inflamatorio conste de 5 etapas. La primera es donde las células dañadas van a liberar sustancias químicas que comienzan con el proceso inflamatorio, tales como la histamina, la bradicina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas y leucotrienos. Después va a existir un aumento de flujo sanguíneo inducido por algunas de las sustancias liberadas en el paso anterior. A este efecto se le va a conocer como eritema. Después viene un aumento de flujo sanguíneo que genera la salida de grandes cantidades de plasma desde los capilares hasta las zonas dañadas, es decir, que se aumenta la permeabilidad de los capilares, que conllevará a la coagulación de líquido tisular, y esto generará un edema sin fobia, es decir, que va a cambiar su coloración. Ya después prosigue la infiltración de la zona por leucocitos. Y por último comienza el crecimiento de tejido fibroso ya pasados algunos días o semanas, y esto va a contribuir a la cicatrización. Ahora bien, ¿qué sucede si se secretan o se inyectan grandes cantidades de cortisol? Bueno, esto nos lleva a dos efectos principales. El primero es que se va a bloquear las primeras etapas de inflamación, y el segundo, si es que la inflamación ya ha comenzado, va a favorecer a su rápida desaparición y acelerar la cicatrización. ¿Cómo lo hace? La primera causa es que va a estabilizar a las membranas lisosómicas de las células dañadas, y esto evita que la mayoría de las enzimas proteolíticas dentro de estos lisosomas sean liberados. Si estas enzimas no se liberan, entonces no habrá permeabilidad de los capilares, ni la migración de los leucocitos a la zona afectada, ni la fagocitosis de las células dañadas. Específicamente, disminuye la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, así como la considerable disminución de la multiplicación de los linfocitos T. De igual forma, esta disminución de leucocitos T evita que se liberen interleucinas 1, disminuyendo la fiebre y contribuyendo a deprimir la vasodilatación. Otros efectos del cortisol que se cree que ayudan a reducir el efecto inflamatorio es la movilización de los ácidos grasos para reparar tejidos dañados.
El aumento de la glucogenia para generar más energía y los sistemas metabólicos en estado crítico y además el aumento de ácidos grasos disponibles para energía celular. Lo que podríamos decir es que todos estos ácidos grasos usados para la energía se pueden usar para esa energía extra que va a necesitar el cuerpo para repararse. Y pues como ya se había mencionado anteriormente, el cortisol disminuye el número de linfocitos y también de los eosinófilos. Pero si se continúa con dosis altas y continuas de cortisol, habrá una atrofia importante de todos los tejidos linfáticos, además de una depresión de la inmunidad importante, pues el cuerpo será más vulnerable a todos los cuerpos extraños. Hay casos en que este efecto es usado para fines terapéuticos, como al prevenir el rechazo de tejidos trasplantados, pero este es un uso que se hace a propósito, pero hay casos de gente que ha tomado cortisol a largo plazo y esto ha causado pues que su sistema inmuno sea deprimido. En ese caso ya no es favorable y lo expondrá a más enfermedades. Prácticamente cualquier tipo de estrés, ya sea físico o mental, va a provocar un aumento inmediato de la corticotropina por la adenohipófisis, seguido por una secreción considerable de cortisol. Algunos de los tipos de estrés que estimulan la liberación de cortisol son traumatismos, como las fracturas, infecciones o enfermedades debilitantes, el calor o frío intenso, inyección de noradrenalina y otros simpaticomiméticos, la cirugía, inyección de sustancias necrosantes bajo la piel, inmovilización de un animal. Antes de concluir el video, vamos a hacer un pequeño resumen. El cortisol es un glucocorticoide que se sintetiza en la capa fascicular de la corteza de las glándulas suprarrenales. Su elaboración comienza con el colesterol, que es transformado por la desmorasa en pregnenolona, un paso limitante que regula su producción. Su secreción es regulada mediante dos hormonas más, la corticoliberina, que viene del núcleo paraventricular del hipotálamo y actúa sobre la adenohipófisis para poder secretar la corticotropina, que actúa en las glándulas suprarrenales y activa la síntesis de cortisol. Sus principales efectos son la estimulación de la gluconeogénesis, la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo para su oxidación, la movilización de aminoácidos del tejido musculoesquelético al hígado para la gluconeogénesis, y la disminución y prevención de los efectos inflamatorios del cuerpo. La secreción de cortisol se debe al estrés físico y mental, conservando la vida en momentos críticos. Recuerda repasar en las páginas de la bibliografía para más especificaciones y las correlaciones médicas del tema. Esto sería todo por el video de hoy y gracias por su atención. Espero que les haya sido útil. Hasta luego.